Tiempo para ir al análisis. Juan Ignacio Crespo, analista económico, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, llegamos ya al Ecuador del mes de diciembre, pero sobre todo los mercados esperando a la última cita señalada en rojo en el calendario, a Powell, a la Reserva Federal. Se espera recorte y se enfrían las expectativas de lo que puede hacer Powell en 2025. No sé cómo estás viendo el papel que está jugando y el que le queda por jugar a Powell. Pues Trump ha prometido que va a respetar todo el mandato de Powell. Yo creo que normalmente será así, porque Trump tiene cosas más importantes que hacer en 2025 que meterse en una guerra para destituir a Powell. Si total, Powell en 2026 terminará su mandato y por lo tanto pues espero más o menos continuidad, pero claro, con presión de Donald Trump para que la Reserva Federal baje más deprisa de los tipos de interés, precisamente ahora cuando probablemente la Reserva Federal tenga que hacer una pausa hasta ver cómo evoluciona la inflación en Estados Unidos. Todos o prácticamente todo el mercado está de acuerdo en que en esta semana, en la reunión de mercado abierto de la Reserva Federal, la conclusión será seguramente una bajada de 0,25% del tipo de interés de referencia para el interbancario un día en Estados Unidos, que son los llamados Fed Funds. Pero probablemente después no vaya a ser tan rápida la bajada de tipos hasta comprobar que la inflación se está sujetando en los niveles bajos a los que había llegado, cosa que en Estados Unidos desde el mes de junio y en Europa desde el mes de abril y en España desde septiembre, pues es como si la bajada de la inflación estuviera ya un suelo, ¿no? Es decir, no cae desde esos momentos que he señalado a lo largo del año, y puede ser una cosa circunstancial que irá seguida de nuevas caídas de la inflación en términos de tasa anual, o puede ser sencillamente que con el gasto público tan fuerte en Estados Unidos y tan fuerte en toda Europa, pues no veamos nuevas bajadas de la tasa de la inflación. Este escenario, lo que está señalándose por parte de los economistas encuestados, por parte de algunas encuestas, es que precisamente ese movimiento de enfriamiento a la hora de recortar los tipos vendrá por esas medidas prometidas por Trump, como las promesas arancelarias, la desregulación, la rebaja impositiva, que señalan que va a tener una lectura inflacionaria. No sé cómo ve a la hora de interpretar ese escenario macroeconómico a partir de esas medidas, y en un momento en el que además la mirada está puesta, ¿no?, sobre esa deuda, volumen de deuda de los Estados Unidos. ¿Cómo ve ese 2025 que va a recibir Trump? Bueno, pues todas esas medidas que ha mencionado usted van a influir seguramente en que la inflación deje de bajar o incluso empiece a subir, pero hay que contar también con la evolución de los tipos de cambio. Hasta ahora el dólar se ha fortalecido además fuertemente desde niveles en los que llegó contra el euro de 1,12 hasta 1,04 en que estaba a finales de la semana pasada. Y probablemente todavía veamos a lo largo de un mes más un fortalecimiento de la cotización del dólar contra las demás monedas. Eso, digamos, que es un contrapeso en ese efecto inflacionario que pueden producir las medidas que mencionaba usted y que Trump ha anunciado. Pero también hay que tener en cuenta que Trump suele tenernos habituados a muchas bravatas. Ya en el año 2016, y tras ganar las elecciones por primera vez, había anunciado medidas de tipo de aranceles, cosa que no influyó enormemente en el comercio mundial, como todo el mundo pensaba y como sigue pensando ahora que puede ocurrir de nuevo, aunque la primera vez no ocurriera. Y finalmente lo de los aranceles en 2016, pues aunque perjudicó a ciertos productos europeos, entre ellos alguno español, pero pues no llevó la sangre al río. Incluso en la última parte de su mandato, Trump consiguió algo de lo que no se habla nunca, que fue un acuerdo comercial con China por valor de $500 millones. $500 millones quiere decir 500.000 millones de dólares,
por el que China se comprometía a comprar productos agrícolas norteamericanos y a cambio pues Estados Unidos relajaba un poco esa actitud tan dura hacia los productos chinos. Bueno, como finalizó el mandato de Donald Trump, durante el mandato de Biden nadie se ha preocupado en forzar a China a que cumpliera su mandato. Es probable que Trump, en parte por espíritu de venganza y en parte porque Estados Unidos es la política que se le ha prometido en la campaña electoral, pues fuerce el cumplimiento de ese acuerdo comercial con China e incluso su extensión si es que ha caducado. Es decir, no lo veo tan grave porque no creo que las medidas de Trump vayan a ser tan drásticas y tan temibles como se anuncia, como anunció en su campaña electoral, porque las campañas electorales son así, para lanzar grandes proclamas. Antes de terminar, estaba señalando de alguna manera a Estados Unidos y Trump, mirándose algo que mira a Trump, es a China, en un momento en el que hemos visto cómo el gigante asiático sigue sin impulsar esa demanda interna como quisiera, y los datos industriales responden a ese avivamiento de las exportaciones a la espera de esos aranceles por parte de Trump. No sé, a la hora de mirar a China esos datos de recuperación de signo mixto y a la espera de una guerra comercial, ¿cómo ve al gigante? Bueno, pues como lo ve todo el mundo en este momento, con un proceso de desaceleración económica, aunque justo en el fin de semana las autoridades chinas han reafirmado que van a conseguir el 5% de crecimiento del PIB que se habían propuesto para el año 2024, pero con problemas graves. Su modelo económico ha llegado al punto al que podía llegar. Tienen que cambiar de modelo económico hacia un modelo mucho menos centrado en la industria y más centrado en el consumo. Eso ayudaría a equilibrar los desequilibrios que hay entre China y Estados Unidos y evitaría una guerra comercial muy cruda. O sea, Estados Unidos necesita producir más y China necesita consumir más. Yo creo que ese es el diagnóstico que todo el mundo tiene claro, pero claro, es un diagnóstico que exige para evitar la enfermedad unas intervenciones de tipo político muy fuertes y intervenciones a las que se resisten los intereses que estaban beneficiados hasta ahora. Se resistirán los gobiernos locales, se resistirán las áreas industriales que han sido predominantes hasta ahora y, en cambio, pues hay que tomar medidas de tipo de redistribución de la renta que permitan que el consumo en China de verdad despegue, ¿no? Bueno, hay un problema político escondido detrás de ese problema económico y la habilidad de China para resolverlo pues es lo que dictará el futuro de la economía china, tanto en el terreno exterior como en el interior y, por supuesto, en el terreno de los cambios políticos que dentro del régimen de China se impondrán si se impone esta línea de cambio económico. Pues muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias.